Hola, les voy a hablar un poco de un video que me han pedido bastante y que esto fue a petición de un Patreon, así que lo vamos a hacer como un tema interesante, que me pareció novedoso, que es el tema de Bolivia, y que en realidad no hablamos de Bolivia hace bastante tiempo y me pareció que era relevante que habláramos un poco de las elecciones en Bolivia porque el próximo mes, en octubre, si no me equivoco cerca del 20 de octubre, son las elecciones en Bolivia presidenciales. Y al parecer, por lo que dicen las encuestas, aunque todo tómenlo con un granito de sal, porque ya saben que muchas veces las encuestas no son exactas con los números, pero marcan las tendencias, nos permiten ver qué es lo que va a ocurrir principalmente y quiénes son los candidatos principales. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a José Ponce, un suscriptor que decidió hacer un aporte voluntario a este canal a través de Flow. Así que muchas gracias, José, por tu aporte, se agradece mucho. Agradezco también tu buen comentario en el mensaje con la donación que hiciste, así que muchas gracias. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal como lo hizo José, los invito a hacer una donación voluntaria y al final del video aparecerán los patrons, los patrocinadores de este canal y los medios donde pueden ustedes también apoyar al canal monetariamente si así lo desean. Y habiendo dicho eso, vamos al detalle de lo que está ocurriendo en Bolivia, sobre sus elecciones y quiénes son los candidatos principales, que en este caso son tres. Vamos a ver quiénes son ellos, cuáles son sus propuestas, en qué son similares y en qué son distintos. Comencemos viendo las encuestas. Actualmente va liderando Evo Morales con un 34% de apoyo, que está con una tendencia a la baja, porque actualmente ese 34% es más bajo que lo que había anteriormente. Con respecto al julio pasado se observó que bajó de un 35%, así que una pequeña baja. Y el candidato que va en segundo lugar, pero personalmente no me agrada demasiado porque no es muy distinto de Evo Morales, y vamos a ver por qué, que es el señor Mesa, Carlos Mesa. Es aquel que va en segundo lugar, liderando con, bueno, en segundo lugar, no liderando, sino que va con un 27%. Entonces va Evo Morales con un 34% y en segundo lugar Carlos Mesa. Y en tercer lugar tenemos a Óscar Ortiz, que ha ido subiendo de manera sustancial, que antes tenía un 3%, pasó hace algunos meses a un 9%, y actualmente este señor Óscar Ortiz tiene un 13% de apoyo y va en tercer lugar. Y quiero que veamos un poco cuáles son las propuestas de cada candidato, ahora que ya vimos los porcentajes, y qué ocurriría en segunda vuelta. Con respecto a la segunda vuelta, y quiero que observemos los resultados inmediatos antes de empezar a analizar las propuestas de cada uno, hay que tomar en cuenta que esta se produciría porque, de acuerdo a la legislación boliviana, como dice aquí, si para haber un segundo balotaje, tiene lugar si un ganador no alcanza el 50% de los votos válidos o si teniendo más del 40% de los votos válidos obtiene una ventaja menor al 10%. Y como estas situaciones no van a ocurrir en primera vuelta, habrá segunda vuelta. Mientras que se observa que en segunda vuelta Mesa se impondría sobre Evo Morales con un 45% de apoyo y Evo Morales sacaría un 38% de apoyo. Eso dicen los porcentajes, las encuestas, en promedio, aunque como todos sabemos, pueden haber ciertas variaciones, pueden ocurrir de repente escándalos, cosas, no hay nada realmente escrito en piedra sobre estos temas, pero por lo menos lo que dicen las encuestas, en las tendencias de distintas encuestas, es que va liderando en primera vuelta Evo Morales, que sacaría en primera vuelta la mayor cantidad de votos, y en segunda vuelta le sería derrotado por Carlos Mesa. Pero ahora vamos un poco a las propuestas de estos candidatos y qué significa que gane Evo Morales, que gane Carlos Mesa o que gane este candidato que no se ha hablado mucho, que es Óscar Ortiz. Comencemos viendo el caso de Evo Morales. El discurso de Evo Morales se ha centrado en la economía, porque él dice que para que continúe el sistema económico actual tienen que elegirlo a él, ser reelecto de nuevo y continuar de esta manera con el crecimiento, que para ser sincero es mejor que el habido en los últimos gobiernos bolivianos, aunque tampoco es una métrica muy alta de comparación porque los gobiernos bolivianos históricamente han sido inestables, digámoslo así. No era extraño que se sacara al presidente del poder antes que terminara su término presidencial. Había presidentes que duraban un año, entonces solo por el hecho de que hay un presidente que está más tiempo, que es Evo Morales, que creo que es el que más ha durado en la historia de Bolivia, le da cierta estabilidad al país y eso permite que vaya creciendo más, porque ante la inestabilidad constante que es el cambio de gobierno por presión popular, se entiende que en realidad
no era una métrica demasiado alta, pero él está enfocando su discurso básicamente en el crecimiento económico y que en realidad él con sus propuestas y su sistema podrían continuar con esto. Y este sistema lo que él dice es que está aumentando la inversión extranjera y también que se sostendrían los subsidios y bonos que son altísimos actualmente en Bolivia, lo que vamos a ver que también es un problema. Pero dentro de esto no sabría decirle si esto realmente es un buen sustento, porque en el último tiempo la inversión extranjera ha disminuido de manera sustancial en Bolivia. Ya la inversión extranjera de manera directa cayó sustancialmente en un 55,7% y es la más baja desde el año 2006. Entonces vemos que la inversión está disminuyendo mucho, pero mucho en Bolivia. Y también vemos que está empezando a haber ciertos problemas económicos por el enorme gasto asociado a funciones estatales, propaganda estatal, porque hay mucha propaganda también del gobierno, y podemos observar que esto se refleja también en el alto costo que tienen los subsidios y bonos que se financian con impuestos que viene de la población boliviana, lo que está ahora generando también un déficit. Entonces el sistema que está actualmente implementado por Evo Morales no es realmente sostenible e incluso Evo Morales acepta que aunque lo va a mantener van a hacer ciertos ajustes, que es la manera de decir que esto realmente no se sostiene y hay que cambiar algunas cosas. Y dudo si realmente le va a conseguir popularidad este mensaje de Evo Morales con respecto a la economía, porque me recuerda un poco como es el discurso de la centro derecha de los países latinoamericanos que hablan de la economía. Y eso generalmente no les sirve para ganar mucho las elecciones, porque nos podemos dar cuenta que a veces otro tipo de propuestas se están buscando y después viene también la presión porque los ciudadanos cuando ven que la situación está empeorando parcialmente buscan un cambio. Y esto nos lleva al segundo señor que tenemos aquí, que es el señor Carlos Mesa. ¿Y por qué digo que este señor no va a hacer un cambio muy sustancial y aquellos que voten por él probablemente van a tener una versión algo distinta a lo que es Evo Morales, pero prácticamente con las mismas políticas? Porque él ha mencionado que no tiene intención de cambiar el sistema económico actual en Bolivia, no Brasil, disculpen, en Bolivia, y ha dicho incluso que quiere disminuir el gasto con respecto a propaganda estatal y mal gasto, pero también propuso, y esto es como una medida un poco populista, podríamos decir, aumentar los subsidios, porque dice que de esa manera se va a reducir el déficit en el largo plazo, y también con reducir el gasto en propaganda estatal y gastos innecesarios, dice él, que tienen que ver también con temas de publicidad del gobierno, se va a poder gastar más en subsidios y bonos. También él ha dicho que no va a cambiar la estructura propiamente tal de Bolivia, quiere también un Estado muy presente en la economía y controle mucho con regulación y participación directa del Estado en la economía, aranceles y básicamente la continuación de la mayoría de las políticas de Evo Morales, pero con ciertas reestructuraciones. Aunque él también ha enfocado más su discurso en decir que Evo Morales tiene que salir porque es un presidente ilegítimo por lo del referéndum, que perdió Evo Morales pero aún así se candidateó, y lo está criticando Evo Morales por corrupción y que es necesario un cambio. Principalmente en esas áreas se ha enfocado su discurso, porque en la práctica sus propuestas a nivel de país, lo que él haría, realmente no son muy distintas, así que no esperemos realmente un cambio sustancial en esa dirección. Si sale electo Carlos Mesa, que parece ser lo más probable, es cambiar a la izquierda socialista de Evo Morales por otra versión de una izquierda socialista, que no es ni siquiera menos gasto ni nada, simplemente redistribuir un poco los gastos de un área hacia otra, no hay mucho cambio. Y para que tengan una idea, Carlos Mesa también fue presidente en su momento, me parece que duró un año o un poco más de un año porque se le sacó del gobierno, y ahora se está candidateando nuevamente. Veamos si lograría completar el gobierno, porque la última vez me parece que no lo logró completar. Pero en la práctica no cambiaría mucho, y en temas de relaciones exteriores también se continuaría exactamente lo mismo. Él seguiría asociado a gobiernos más bien de izquierda, teniendo una relación cercana con gobiernos de izquierda y también con una conducta bastante belicosa en contra de Chile. Así que realmente aquí no hay mucho cambio, excepto en esas cosas. Y esto nos lleva eventualmente al tercer candidato, que me parece que es el más razonable, no es perfecto, pero el más razonable, que es el caso de Óscar Ortiz, el cual, para hacer una introducción, ha sido muy criticado por Carlos Mesa, que va en segundo lugar, porque Óscar Ortiz ha ido aumentando en las encuestas, y la campaña de Carlos Mesa están diciendo que está siendo un candidato inconstitucional, un candidato ilegal, y que
y díganme si esto ya lo han escuchado alguna vez en otra parte, está siendo un candidato funcional a la izquierda dominante, es decir, la izquierda de Evo Morales, que es muy similar a lo que decían aquí Piñera de José Antonio Kast, lo que dijo Macri sobre Spert y Centurión en Argentina, lo que decían en su momento con respecto a Bolsonaro en Brasil, los candidatos de centro, socialdemócrata, y se dice eso constantemente. Este candidato es funcional a la izquierda porque nos está quitando votos, están perdiendo su voto. Es el típico discurso, el cual lo están empujando bastante porque ya vemos que Carlos Mesa se estancó, Evo Morales está bajando y en cambio Óscar Ortiz, aunque todavía tiene una diferencia bastante grande, cerca de 10 puntos con respecto a Carlos Mesa, está todavía creciendo. Entonces me parece que están tratando de bajarlo el caso de Carlos Mesa para no tener competencia a alguien que le podría ganar. Y ahí vemos a ver qué pasa. Personalmente no creo que Óscar Ortiz logre pasar a Carlos Mesa, pero me da la impresión que podría seguir aumentando en su apoyo, aunque no lo va a pasar. Y probablemente las elecciones en segunda vuelta sean entre Evo Morales y Carlos Mesa y en la práctica no cambie mucho la situación en Bolivia. Pero quiero que veamos qué es lo que propone este señor Óscar Ortiz, como ya vimos las propuestas de Evo Morales y también las propuestas de Carlos Mesa. Óscar Ortiz es el único que hace una propuesta de modelo distinto, diciendo que el rol del Estado tiene que alejarse un poco del tema económico. Aún así, no va a eliminar los subsidios ni los gastos que hay en área de redistribución económica en Bolivia, pero lo que él ha propuesto, y es el único que lo está haciendo, es bajar los impuestos a las empresas, también a las personas y devolverles, que me parece una buena idea, a las personas su dinero, es decir, bajas de impuestos y con lo que se genere devolverle a las personas no como bono, sino como restitución de su dinero legítimo, parte de ese dinero. Eliminar algunos impuestos como el impuesto a transacciones y las multas impositivas y una reducción importante en distintos impuestos a nivel país. Y dice que de esta manera se va a aumentar el crecimiento, ha dado de ejemplo países que reducen los impuestos y aumentan su crecimiento y de esa manera se puede recaudar más. Y lo que él propone es que con esta reducción estatal y darle un mayor rol al mundo privado va a crecer más la economía, se va a generar más trabajo orgánico que es del mundo privado y también de esa manera va a reducir el gasto público, va a reducir el déficit y va a tener un Estado más eficiente, que es principalmente lo que él busca. Y se diferencia en cambio de Evo Morales, que critica el caso de Argentina con Mauricio Macri, que dice que Óscar Ortiz sería algo así como un Macri, que trataría de implementar el neoliberalismo en Bolivia y da de ejemplo a Macri que es un fracaso, tomando en cuenta que en realidad Macri gobernó con medidas de izquierda socialdemócrata y de tendencia más bien peronista, pero eso lo deja totalmente de lado y lo están atacando constantemente y se ve atacado tanto por Evo Morales como también por la oposición de Carlos Mesa, que es simplemente una versión distinta de izquierda porque este es el único candidato que tiene ciertas políticas más bien de derecha en materia económica. Vemos que es la idea de reducir impuestos, no se van a eliminar realmente subsidios, pero por lo menos se va a reducir un poco el gasto, darle un enfoque más al mundo privado y darle preferencia a los individuos por sobre el rol del Estado, mientras que Evo Morales y Carlos Mesa dicen que el rol del Estado tiene que estar presente y que no se puede volver al modelo neoliberal que estaba instaurado con anterioridad, tomando en cuenta que en realidad Bolivia en el mejor de los casos ha sido de carácter corporativista, favores políticos y no realmente ha tenido nunca sistema de libre mercado. Lo mejor que ha tenido, entre comillas, mejor ha sido gobiernos corporativistas, que es con favores a amigos y empresas de familiares, y eso realmente tampoco es bueno, también genera un desastre. Entonces vemos que ese es el caso de Carlos Mesa, pero vemos también el tema moral, porque sé que a muchos de ustedes les interesan las políticas morales, que también son relevantes. Y en materia, podríamos decir, de aborto, durante el gobierno de Evo Morales se despenalizó el aborto. Esto fue apoyado también por Carlos Mesa, y dentro de los que se opusieron, que no fueron muchos, tenemos el caso de Óscar Ortiz, que decía que la Constitución boliviana protegía la vida del que está por nacer, y se oponía a estas cosas, por lo cual se le criticó también bastante por la izquierda. Pero realmente esto ya se despenalizó y no ha sido realmente tema de discusión principal cosas como el aborto. Pero podemos ver los antecedentes con respecto a los distintos candidatos con este tema. También tenemos el caso de cosas como la ley de identidad de género, que también se le criticó a Óscar Ortiz por oponerse a la ley de identidad de género en Bolivia, aunque también este tema asociados al mundo LGBTI no son realmente tan relevantes en Bolivia, y ni Evo Morales, ni Carlos Mesa, ni Óscar Ortiz se asocian realmente a la comunidad
podríamos decir, homosexual en ese sentido, porque realmente no les interesa, no es un tema relevante en Bolivia, y también ha habido críticas en contra de Evo Morales por distanciarse e incluso tomar una distancia bastante fuerte con respecto a estos movimientos LGBTI. No se acercan a eso porque realmente en Bolivia no es tanto el tema. Hay gente que lo empuja, pero no es mayoritario, aunque sectores del partido de Evo Morales lo toman como elemento relevante. Entonces, temas morales realmente no son dentro de la palestra lo principal en Bolivia. Está siendo más bien un mensaje económico y de renovación. Entonces, por un lado, Morales, para resumir, dice que quiere continuar con el sistema actual, que no lo quiere cambiar, y una continuación de su gobierno, y dice que eso va a ser positivo. Y dentro de todo, para ser justo, hay que observar que con Evo Morales ha sido el gobierno más estable dentro de la historia de Bolivia, me parece, aunque eso es porque los gobiernos bolivianos en realidad no son muy importantes. Y también vemos que hay una continuación del modelo con Carlos Mesa, que en realidad haría ciertos ajustes con respecto al gasto, pero no lo cambia demasiado. Y por otro lado tenemos el candidato que es el único que es distinto, que es el caso de Óscar Ortiz, que quiere cambiarlo a un sistema más de libre mercado, más privado, aunque también manteniendo los subsidios del Estado para numerosas personas, porque al parecer no se atreve a sacarlo. Y esas serían las tendencias. Y casi olvidaba decirlo, Óscar Ortiz también está promoviendo algo que me parece muy positivo, que es la descentralización de Bolivia y federalización de esta. Porque Óscar Ortiz es de Santa Cruz, una de las partes que más me agradan de Bolivia, y él ha sido una de las personas que apoya constantemente una mayor autonomía para las distintas partes de Bolivia. Y no solo autonomía, podríamos decir, en cargos públicos, sino para tomar sus propias decisiones. Y por eso también ha habido gente de izquierda en Bolivia que lo están tratando de separatista, porque quiere una mayor autonomía para las distintas partes del país, tomando en cuenta que distintas partes de Bolivia tienen distintas tendencias. Por ejemplo, en Santa Cruz, Óscar Ortiz lidera con el apoyo. Podríamos decir que Santa Cruz es la zona más de derecha entre comillas, que hay en Bolivia. Y esa es una de sus propuestas que me parece muy bueno, que es la descentralización, y podemos tomarlo como ejemplo para otros países. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.